Bueno, muy buenos días a todos, aquí en presencial, allá virtual. Hoy es martes 28 de junio 2022, curso Matemáticas Discretas 1, programa de Ingeniería de Sistemas, programa de Tecnología en Desarrollo de Software, semestre 2022 1. Después de un largo fin de semana, un segundo largo fin de semana, nos falta todavía un tercer largo fin de semana. Espero que hayan descansado y aprovechado para estudiar y para repasar, ponerse al día en cosas. Les voy a compartir pantalla para contarles qué vamos a hacer hoy. Eh, bueno, primer temita de hoy tiene que ver con... eh, he recibido el informe de dos grupos. Dos grupos ya me han escrito diciendo que ya empezaron a trabajar, que ya están organizados, que no hay problema, etcétera. Pero recuerden que son 9 grupos. Entonces me falta recibir informe de los otros 7 diciendo que ya empezaron, que todo va bien, que ya por lo menos se reconocieron. Bien. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes tienen problemas iniciando para que el grupo funcione, yo puedo intervenir. Lo que yo no puedo es intervenir cuando faltan 3 días y me dicen que el grupo no ha funcionado. Es muy complicado, ¿cierto? Entonces yo al principio puedo intervenir, decirle, bueno, entonces usted no sale, yo puedo hacer cosas, pero al final no hay mucho que hacer. Lo máximo es que presenten lo que puedan presentar. Entonces, si ustedes necesitan alguna ayuda para que la cosa empiece a funcionar, porque hay grupos que a veces son difíciles, pues me la piden. Y yo me miro a ver cómo intervengo. Segundo, la clase pasada empezamos, Santiago, ¿cómo estás? La clase pasada empezamos lo de los naturales, la aritmética, la naturaleza de los naturales, y empezamos a trabajar con los números naturales y cómo se escriben los números naturales. Entonces, la naturaleza diría que, no se pueden, que se escriben con un símbolo, pero en la vida práctica no se escribe con un símbolo, se escribe con varios símbolos. El número de símbolos con que se escriben los números lo llamamos la base y vimos cómo podía uno, si está escrito un número en base B, cómo lo podía volver decimal. Y al final, después de ver todo lo de divisibilidad, vimos cómo con el algoritmo de la división podíamos volver cualquier número decimal a escribirlo en número en base B. Entonces, hoy vamos a comenzar la clase repasando ese pedacito y haciendo un ejercicio en Socrative con representación en diferentes bases. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes finalmente van a trabajar con un computador y el computador en principio les entiende decimal, pero por debajo para nada tiene notación decimal. Por debajo lo que tiene es notación en base 2, a veces en base 8, a veces en base 16, pero notación decimal no tiene esta cosa debajo. Sin embargo, nosotros trabajamos en notación decimal. Entonces es importante entender esos fundamentos porque al final es el día a día del informático trabajar con números que por debajo no son esos números, o sea, no son esas representaciones. Entonces, cuando uno a veces tiene que hacer programas, digamos, con ciertos, a mí no me gusta llamarlos trucos, pero con ciertas tecnicismos, saber que por debajo hay bits y bytes y esas cosas es importante. Por ejemplo, cuando ustedes ven un dibujo, una gráfica, eso por detrás lo que hay píxeles. Cada gráfica, cada dibujo está lleno de píxeles. De hecho, la pantalla está llena de píxeles. Y lo que uno ve cuando uno ve gráficas es píxeles. Y lo que uno ve cuando ve videos son píxeles que van cambiando a una velocidad que a uno le parece que se están moviendo las cosas. Entonces, detrás de todo eso solo hay píxeles. Y un píxel típicamente tiene un color. Los colores vienen en un color, hay 3 colores principales, ¿cierto? El rojo, el verde y el azul. Para hacer cualquier color con rojo, verde y azul y una combinación tenue de uno, dura del otro, no sé qué, se hacen todos los colores. Entonces, un píxel termina siendo no sé, 32 bits. Con un píxel son 32 bits. Y esos 32 bits están divididos en pedacitos de 8 bits. Entonces, los primeros 8 bits son el rojo, los siguientes 8 son el verde, los siguientes rojos son el azul, y los siguientes 8 son una especie de opacidad, una cosa así. Entonces, cuando uno necesita trabajar con gráficas, le toca trabajar a ese nivel para poder extraer el pedazo de rojo que tiene eso, el pedazo de azul, el pedazo de verde, y cuando uno trabaja a ese nivel, lo que recibe son ceros y unos y cosas de ese estilo. Entonces, entender la representación de los números naturales es importante porque es algo con lo que trabajamos los informáticos. Así trabajemos
con muchas herramientas que nos evitan estar pensando cómo está hecho eso por debajo. Si uno como informático no sabe cómo está hecho eso por debajo, pues está olleteado. Tiene que saber cómo está hecho eso por debajo. Y esa es la razón de ser de estas representaciones y todas esas cosas. Y luego de que entendamos bien cómo funciona eso, nos vamos otra vez a abstraer de eso, nos volveremos a la notación decimal y empezamos a ver para qué nos sirven los números para modelar cosas y nos vamos a encontrar con que hay una propiedad muy importante en los números que es la primalidad, el ser primo o no ser primo, para lograr esa característica me permite eh, eh, asegurar los sistemas. Todos los sistemas de la universidad, cuando le dicen seguridad de la información, detrás de eso hay números primos. ¿Por qué? Los del grupo de criptografía nos lo van a contar. ¿Por qué hay números primos detrás de todo eso? ¿Para qué sirven los números primos? Pero, entre otras cosas, también nos sirven los que no son primos, o sea, los que son compuestos. Y el algoritmo de Euclides nos va a permitir, dados los números, saber si tienen un dígito común o no, y eso lo vamos a aplicar para hacer congruencia aritmética modular, que se llama, con congruencias. Y eso tiene una aplicación muy grande en criptografía y por eso lo vemos aquí. Y eso es todo lo que vamos a ver desde el punto de vista de aritmética. Luego vamos a ver más adelante cómo demostrar propiedades de los números naturales o de cosas que están discretizadas en los números naturales y vamos a encontrar que el axioma 5 de Peano, que no lo hemos usado para nada, va a ser la clave para poder demostrar cosas. Bien. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a estas tres cositas, a representación en base B, un Sócrates y algoritmo de Euclides. Y si alcanzamos, haremos un Sócrates y Euclides al final, si no lo hacemos al principio de la próxima clase. Eso es lo que vamos a hacer hoy.